Salmo 46. ¿Qué encuentran ustedes? Que Dios es un refugio y fortaleza para ustedes, como dice el Salmo. Para mí es un salmo que representa seguridad y fortaleza. Este versículo es un ancla poderosa para mi vida de recordar esa protección. Pero también veo cómo Dios busca restaurar. ¿Sabe? La Biblia tiene también para nosotros unas luces que nos demarcan por dónde debemos ir. Apreciado amigo, su vida también está bajo el control y la dirección de nuestro Dios. Qué bueno saludarles, poder darles la bienvenida a este espacio de estudio de la Biblia. Me acompañan una serie de expertos en la Biblia que han sido muy juiciosos en su estudio de la misma. Quiero que por favor se presenten, pero que junto con ello nos digan esa palabra o esa expresión que han recibido por haber hecho un bien a otra persona. Hola, un gusto volver a estar en este espacio. Mi nombre es Daniela y algo que tengo muy marcado es el día que llegó esta persona, me abrazó y me dijo, gracias porque esta es una respuesta de mi oración. Hola de nuevo, mi nombre es Benjamín y hace algunos días una amiga me dijo, estoy pasando por un día terrible, gracias por este mensaje. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yaret García y recuerdo que hace poco una estudiante vino, igual me abrazó y me dijo, nunca nadie había hecho nada por mí en toda mi vida y esta es la primera vez y se siente muy bonito. Sí, así es. Recuerdo hace tiempo, estaba colportando y íbamos por una calle que le dije a mi compañero, por aquí pues no veo que se pueda vender algo. Él dice, no, vamos, y nos fuimos. Y nos dio por tocar en una puerta y sale una dama y nos mira y grita hacia adentro, ya están aquí. Nosotros nos sorprendimos. Luego sale una señora más adulta y nos mira, a mi compañero, a mí se queda viéndome, me abraza y me dice, son los ángeles con los que soñé anoche. Wow. Sorpresa para nosotros, pero dimos un mensaje de salvación ahí. Así que antes de continuar con el estudio de la palabra, ¿qué le parece si tenemos una oración? Oremos. Amante y poderoso Dios que estás en el cielo, gracias te damos por esta bendición que nos das de abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien nos pueda dirigir. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 46. Yo lo recuerdo, hace mucho tiempo, cuando era niño, había un canto de este salmo, no sé si lo recuerdan. Y me aprendí el canto, fue muy fácil porque me sabía partes del salmo, los primeros textos, y pues era muy fácil, pero cuando yo lo oía las primeras veces me pareció muy bonito, pero después cuando reflexionaba, entendí con el tiempo que ese salmo era más allá que esas palabras que sonaban bonito en ese canto. Entendí que ese era un mensaje de salvación y de esperanza que Dios tenía. Y es constante. Así que quiero hacerles una pregunta para poder empezar a profundizar en el salmo. ¿Qué encuentran ustedes? Allí está muy literal, pero ¿cómo lo han evidenciado en sus vidas, en su experiencia profesional, que Dios es un refugio y fortaleza para ustedes, como dice el Salmo? Este salmo para mí fue de los primeros, después del Salmo 23, fue que el segundo que me tocó aprender o que me acuerdo que aprendí. Y en ese tiempo yo tenía como 10 años y recuerdo que había algunas situaciones ahí en el campamento que nos producían miedo. No me acuerdo en este momento exactamente si era que había lluvia o se oían muchos ruidos de animales, pero nos producía miedo. Entonces, el recordarlo era así como tener esa seguridad de que nada nos iba a pasar y que podíamos continuar haciendo nuestras actividades. Entonces, para mí es un salmo que representa seguridad y fortaleza. Bien.
En mi caso, es un salmo, este primer versículo del amparo, de la fortaleza en medio de la tribulación. Justo hace rato comentaba con Benji de que cuando entras como en una crisis de ansiedad, en mi caso, me daba como mucho miedo. No puedo explicar el miedo a qué, o sea, no era un miedo en concreto, pero es un miedo, o sea, miedo. Y este versículo es un ancla poderosa para mi vida de recordar esa protección y esa fortaleza que solamente Dios puede hacer en medio de cualquier tribulación. Creo que todas las personas vivimos tribulaciones muy particulares, el mundo vive tribulaciones muy particulares, pero ese amparo y fortaleza es muy dirigida y específica para cada persona. Sí, yo lo veo porque en muchas ocasiones suelo meterme a mí mismo en problemas, ¿no? O sea, que yo digo, no lo debes hacer porque puede pasar, algo puede salir mal, y voy, lo hago, y me parece una ironía porque yo mismo sabía que no debía hacerlo, y voy, me aviento, y pasa lo que ya sabía, y ahora sí, ay Dios, yo me metí aquí, pero por favor, sácame. Sí. Y a pesar de eso, Dios viene y me rescata, me saca, me sale. Rescata. Sí, es esa la promesa, es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero también desde el versículo 4 al 7 menciona que a Él le gusta, le agrada estar en medio de su pueblo. Y cuando eso ocurre, dice que nada de lo que llegue, pues nos va a lastimar. Pero también, versículos más adelante, dice que Dios tiene el control exactamente del 8 al 11. Versículo 8 al 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy, ¿qué dice? Yo soy Dios. Frase poderosa, yo soy Dios. Ustedes no se preocupen. Y eso nos lleva a reflexionar y a vincular rápidamente con Daniel 7. Daniel 7 aparecen, ¿recuerdan? Las bestias. Las bestias. Y pues obviamente los reinos a los que representa. Pero el cuarto reino que aparece allí dice que es el reino de Dios. Y ese reino dice que es eterno. Una vez más, protección de Dios, estando ahí siempre a nuestro alrededor. Pero ese reino que está alrededor nuestro dice que va a proveer para nosotros siempre salvación. ¿Qué recuerdan ustedes que Dios les ha hecho en algún momento y les ha salvado? Así rapidito. Pues de a veces de que uno piensa, no voy a llegar a la quincena, ¿no? Y llegas. Llegas, de que, ¿cómo pago la universidad? Y saliste. Bien. Sí, estaba pensando también en esa situación económica. Bueno, ¿saben, apreciados amigos? Diariamente nosotros pasamos por situaciones muy similares a las de nuestros compañeros acá. Pero Dios dice, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. No te preocupes, no tengas temor porque estoy a tu alrededor. Participa, por favor, dejándonos tus comentarios y cuéntanos en qué ocasiones Dios te ha salvado. Y vamos a hacer una pregunta para participar. Dice, ¿de qué manera Dios se ha manifestado en tu vida a través de su amor? La forma en la cual yo puedo explicar que Dios se manifiesta en mi vida es un ejemplo muy grande, es el hecho de que estoy en esta universidad, dado que Dios ha puesto todo lo necesario y Él con cada paso y la forma en la cual me ha guiado me dice que Él está conmigo y que me ama. Pues yo considero que el mayor gozo del cristiano está en servir a los demás, así que yo he comprobado y he visto que el amor de Dios se puede reflejar en mi vida cuando sirvo a otros y cuando recuerdo que Dios me ofrece su perdón todos los días. Pues a través de muchas cosas, principalmente la buena salud, la alimentación y también lo que es el pago de la colegiatura. Creo que es más que suficiente. Dios se ha manifestado en mi vida a través de las amistades que he hecho aquí, ya que a veces con los niveles de estrés, a veces salirte un poquito de tu zona de confort con tus amistades ayuda a bajar esos niveles de estrés. Así que así es la forma en la que Dios se ha manifestado a través desde su amor. Agradecemos por sus participaciones y sus comentarios y también agradecemos a quienes estuvieron vinculados al Voz Populi. Muy bien, Salmo 47, siguiente salmo. Vamos a mirar allí unos cuantos textos. Vamos a leer por favor el texto número 2 y el número 3.
Quiero que veamos de allí algunos aspectos especiales. Temible es el Señor, el Altísimo, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, a las naciones bajo nuestros pies. Muy bien, ahí está hablando de un Dios como que es muy Poderoso. poderoso, pero si uno lee solo esos dos textos, dice, uy, pero Jehová Da es un miedo. Dios Temible. Nos hace que nos dé temor. Y ahí voy a hacerles una pregunta. ¿En alguna situación en que ustedes hayan sentido temor por alguna situación así extrema, que nos puedan contar, ¿no? Porque hay unas que uno ni quiere recordarlas. A ver. Cuando vas en el avión Ajá. y de la nada se abren las mascarillas y sientes el bajón cuando hay mucha turbulencia, ¿no? Y dices, ¿será este el último día? Hasta De- aquí llegué. De donde yo soy, los sismos, pues no. Y cuando me fui a la maestría en ese lugar, de muchos sismos, entonces hicimos el simulacro de que no corro, no grito, no empujo, muy bien, el simulacro. Pero el día que sonó la alarma, se me olvidó todo, salí corriendo Y empujando. a salvar mi vida. A mí el año pasado tuve que hacer un viaje que tenía que hacer 2 escalas más y las escalas eran súper cortas y cuando iba rumbo al aeropuerto me acuerdo que no tenía mi documento de identidad y iba justo de tiempo, ¿no? Entonces tuvimos que regresar y a ver si llegaba para mi vuelo que tenía que hacer escala y si perdía uno, perdía los otros 2. Claro. Gracias a Dios llegué. Sí, eso a veces y le da a uno un frío, ¿cierto? Uno dice, ¿será que no? Hace tiempo estaba trabajando en un distrito, en una iglesia, y acostumbrábamos a tener grupos pequeños, creo que ustedes han participado, ¿no? Y recuerdo era una noche, era un viernes de noche, y me había dicho una hermana, no se quede en ese lugar más de tal horario. Pero llegaron personas nuevas a ese lugar y empezamos a estudiar la Biblia y preguntas y se me fue casi hasta las 11 de la noche. Y yo, ya me pasé la hora. Yo dije, bueno, Señor, estaba haciendo tu obra, no creo que me pase nada de regreso, ¿cierto? Y salgo a la carretera solo, una avenida como de 3 carriles para allá, 3 hacia acá. Yo decía, está solo, mejor. Así que me voy por toda la acera. Cuando hacía como a 300, 400 metros, veo 2 hombres que vienen y yo, ya a esa hora, me paso, todos los 6 carriles me los paso y veo que los señores Hacen lo mismo. hacen lo mismo. Yo, ay. Y ya le da uno y ya venían más cerca. Yo rápido me mandé al otro lado. Dije, a ver qué pasa. Se cruzaron. Yo dije, no, me van a quitar lo que no tengo. Pues se llevarán la Biblia, ¿no? Cuando me acordé, Dios es nuestro amparo. Él es un Dios temible que protege. Y oré esas oraciones así rápidas que tú haces y seguí de frente. Cerré los ojos ya cuando estaba frente a los señores. No sé, Señor, que pase lo que tenga que pasar. Y caminé, pero en mi mente llevaba como el recorrido de ellos. Y yo sentí que pasé y gente así, ellos 2 al lado mío y pasé como unos 5 o 6 metros y voy y me detengo. Y miro, pues la curiosidad, a ver qué pasó, ¿no? Que se hiciera. Y miro, y ellos estaban mirando hacia atrás como que se ¿Dónde está? desapareció, ¿dónde está? ¿Saben? Yo me fui de ahí muy rápido, hasta corrí y llegué y me arrodillé. Y le di gracias a Dios por justamente eso. Dice que Él someterá bajo sus pies a aquellos que están en contra de Él. Y ahí sentí tanto temor, pero también la protección de Dios. Y saben, cuando estamos nosotros en riesgo, normalmente nos enseñan que hay unas luces especiales, ¿no? Por lo menos esta es de las más comunes. Las vemos. Rojo, si vemos color rojo, una luz roja, ¿qué? Alto. Peligro. Alto, Advertencia. peligro, la cosa está muy terrible, pero cuando la vemos así quieta, dice, esto todavía es como más peligroso, estemos muy atentos, ¿sabe? La Biblia tiene también para nosotros unas luces que nos demarcan por dónde debemos ir, por dónde debemos transitar, porque Dios dice que es un Dios que siempre está pendiente de nosotros. Él está al control absoluto de todo. Tus vidas, mis vidas y apreciado amigo, su vida también está bajo el control y la dirección de nuestro Dios. Pero
Eso nos debe dar a nosotros gozo y alegría. ¿Se han sentido ustedes alguna vez gozosos, felices de ser hijos de Dios? Amén. Amén, amén, amén. Ese día yo lloré de alegría. No sé qué hizo Dios, si me hizo invisible o les tapó los ojos. No tengo ni idea. Algún día le preguntaré en el cielo, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Ese gozo estaba en mi corazón. Y al sábado siguiente, pues prediqué con más alegría, ¿no? Porque ya seguía el sábado. Pero Salmo 75 también nos recuerda justamente eso, ¿no? Que Dios es un Dios justo y sus juicios son justos. Mateo también nos va a recordar que Dios es un juez justo. No se lleva, ¿cierto?, a un juicio injusto a una persona. Sí, los llevamos muchos y dicen, él es inocente, pero mire lo que le pasó. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo consideran o cómo han visto la justicia de Dios? De forma general, muchas veces me ha tocado pasar por situaciones en las cuales veo y hago mis juicios imperfectos hacia los demás. Y uno se siente bien porque está juzgando. Sí. Pero Dios toca muchas veces mi corazón y habla a mi mente, porque cuando estoy tan emocionado diciendo es que hizo esto, el otro, aquello, como que Dios me voltea la silla y en lugar de que yo esté en el lado del acusador me pone como el lado del acusado y empiezo a recordar tantas cosas que Dios debía haber castigado y me ha perdonado. Sí. Y entonces veo que sí, sufro las consecuencias de mis actos, pero también veo cómo Dios busca restaurarme. Y entonces veo ahí la justicia de Dios donde dice, ok, te toca, pero no te toca. Sí. Ambas cosas, ¿no? ¿Recuerdan con Pedro cuando negó a Jesús? Si hubiese estado un humano, pero Pedro, a ti no te da pena, o sea, ir a buscar, lo negaste. ¿Y qué dice Jesús después? Le restaura, le dice, regresa. ¿Me amas? Qué expresión tan bonita. ¿Me amas? Y Pedro, al principio, pues sí, como que crecido, ¿no? Pero después cuando entendió realmente lo que significaba, Señor, tú lo sabes. Y justamente así es Dios con nosotros en sus juicios. Cuando reconocemos que Él es ese Dios, ese juez justo y reconocemos, Él dice, ahora voy con mi gracia. Muy bien. Queremos invitar al experto para que nos oriente un poco más sobre los juicios de Dios y cómo desde la parte simbólica los podemos entender. La pregunta es, ¿cómo la estructura poética y simbólica de los salmos influye en nuestra comprensión de la profecía bíblica? Para responder a esta pregunta que se me plantea, quiero tomar la parte introductoria de esta lección del sábado 24 de mayo. Voy a leerla textualmente. Sin embargo, la profecía también trata temas clave relacionados con el pecado, el sufrimiento, el juicio, la lucha entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, la persecución y muchas otras cosas más. Vemos allí a Israel preparándose para la batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Leemos acerca de personas que luchan con la pregunta de ¿por qué Dios no enfrenta el mal de forma más directa e inmediata? Una pregunta que sin duda todos nos hemos hecho alguna vez. Se nos dirige al santuario en busca de respuestas. Y también se apela repetidamente a la condición de Dios como creador. ¿No son todas estas cuestiones y preguntas las mismas con las cuales también hoy lidiamos? Por eso los salmos 46, 47, 67, 75, entre otros, son muy alusivos y poderosos y contundentes al hablar sobre el poder divino, su señorío y también el juicio y la salvación que Dios manifestará a su pueblo y a todas las naciones. Por eso es muy importante una visión de los salmos, estos salmos proféticos que muestran cómo Dios está siempre listo para intervenir y dar respuestas
adecuadas y seguras a su pueblo. Agradecemos a nuestro experto por darnos orientaciones para entender mejor el contexto bíblico en el que nos encontramos durante esta semana. Muy bien, hay dos figuras en la Biblia, dos elementos, los vemos a diario, que uno de ellos especialmente es como que lo ven algo negativo. Dice la Biblia que nosotros debemos ser sal y debemos ser luz. Luz. ¿Cierto? Voy a explicar un poquito el de la sal. Muchas veces le dicen a una persona que le está yendo mal, que no le salen las cosas bien, le dicen que es una persona salada. Dicen, uy, usted sí es salado. Y dice, uy, ¿será que sí? Y vuelve y le sale salado. Y se ve en ese contexto, pero es como una expresión muy social, muy cultural. Pero la Biblia, cuando menciona, es que ustedes son la sal de la tierra, nos está diciendo que nosotros somos los encargados y que es nuestro privilegio y deber compartir ese mensaje. ¿Por qué? Porque dice que la sal da sazón. No sé si alguna vez han consumido algún alimento que necesitaba llevar sal y no llevaba sal, ¿sí? A mí me pasó así cuando estaba aprendiendo a hacer arroz, a preparar arroz. Los primeros, uno me quedó con demasiada sal y al siguiente, pues sin sal. Entonces, ¿cómo saber la cantidad exacta? Eso es algo interesante. Pero en lo espiritual también, ¿cómo podemos nosotros ser esa sal y esa luz? Así que, si nos quieren contar cómo han sido ustedes sal y han sido luz en algunas de sus experiencias. Y ustedes, apreciados amigos, también, permítanos saber cómo ustedes han sido sal y han sido luz. Escríbenos allí en la cajita de comentarios, por favor. Algo que yo regreso a las lecciones anteriores, estudios anteriores, porque percibo, lo intento, pero me doy cuenta que yo no puedo, ¿no? Entonces creo que la primera parte es pedirle a Dios. Pero algo que después de que le pido ayuda a Dios, al momento de compartir y de tratar de ser, que veo que funciona mucho es contextualizarlo en las palabras de las personas. Y creo que eso tiene que ver mucho con entenderlos primero. En otros ámbitos, tengo un familiar con el cual hemos compartido mucho tiempo juntos. Él le gusta jugar videojuegos y algunas veces me preguntaba cosas de medicina o cosas de las que quería que yo le ayudara. Y yo le explicaba desde mis propios términos y no me entendía. Y entonces cuando empecé a explicarle con sus términos de videojuegos, decía, entendí, y fluía mucho más, ¿no? Y creo que lo mismo pasa aquí, o sea, al momento de contextualizar con la persona desde sus cosas de la vida diaria, cómo se desempeña, llega mucho más fácil el mensaje, mucho más fluido y esa sal como que se absorbe mucho más rápido. Sí. A mí me gusta mucho compartir con las personas estos consejos sobre cómo mejorar tu mayordomía o tu manejo de los recursos económicos. No a todos, aunque todos creemos que lo hacemos bien, como decía hace rato Daniela, a veces al final de la quincena pues no llegamos o no llegan, o al final del año pues ya debes el mes primero y el segundo. Entonces a mí me gusta mucho entrar por ahí y cuando, como decía Benji, cuando escuchas cuál es su necesidad, su inquietud y le provees una respuesta, entonces preparas el terreno para hablar de algo todavía mejor, porque está muy padre ser buen mayordomo, pero todavía está mejor saber que el Dios que puso en nuestra mente la mayordomía nos está preparando un lugar donde no va a haber necesidad de estar pensando en todo esto, donde no va a haber errores, donde no va a haber maldad, donde no va a haber nada, enfermedad. Muchas de las personas están ahorita enfermas, no sé si ustedes conocen amigos o vecinos que están cursando una enfermedad y a veces la están cursando porque no sabían cómo prevenir esa situación. Y nosotros a lo mejor tenemos esa oportunidad de compartir el mensaje de salud, compartir el mensaje de la alimentación, en mi caso el mensaje de la mayordomía. Así que creo que cuando nosotros reconocemos lo que tenemos en nuestra mano,
qué puedo compartir y veo las necesidades y voy y las suplo, ahí es donde podemos llegar a ser luz o sal. Para mí, cuando estudio lo de la sal de Mateo, por ejemplo, es muy interesante porque una de las dietas, ¿no?, tradicionales es la hiposódica, donde no llevas sal, pero tienes que saber cómo vas a preparar esos alimentos, con qué otros elementos le vas a dar ese sabor que con la sal, al no poderle agregar, tiene que saber bueno al paladar. Y para mí ese aprendizaje es, muchas veces puedes... Dios te pone en esos escenarios, hablando personalmente, de temas que también en cualquier lado se hablan o se tocan. Sin embargo, que pueden ser como esos alimentos que va a tener el platillo, los ingredientes. Sin embargo, sin esa sal, sin esa diferencia, entonces no va a tener el mismo sabor. ¿Y a qué me refiero con esto? En una experiencia al año pasado, hace 2 años, aquí en Monterrey, en un congreso de alimentación basada en plantas. Dios me llevó a ese lugar. Yo ni siquiera, al principio yo soy muy tímida, yo no soy esa persona que voy a ir a hablarte de inmediato, sino que al contrario, o sea, Dios me puso en ese escenario de que cuando me dijeron, ¿de dónde eres?, quiero conocer ese lugar, yo quiero conocer Montemorelos, yo quiero conocer porque sé que son los adventistas de Loma Linda, ¿no? Sí. Las zonas azules de México. Entonces ahí es ese momento donde tú puedes compartir la diferencia de cualquier otra alimentación basada en plantas. Y así es, miren, la Gran Comisión dice, id y haced discípulos. Y veo que ustedes de una u otra forma han estado trabajando en eso. Y sabe, apreciado amigo, Dios también quiere que tú seas su discípulo. Y te tengo una invitación muy especial para que durante esta semana puedas compartir el mensaje de Dios a otra persona, no solamente de palabra, sino que de acciones. Y búscanos en las redes sociales como UMTV y déjanos saber cómo es que tú lo estás haciendo. Queremos darte gracias por acompañarnos y tomar tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Que Dios te esté bendiciendo.